Llevo ya un montón de tiempo haciendo videos de cosas que me parecen bastante interesantes dentro de la historia de One Piece. Sin embargo, este canal siempre se ha caracterizado por ser bastante crítico con la obra, por lo que de vez en cuando no está mal sacarse un video en donde se hable también de las cosas que no están tan cool de One Piece. Y eso nos trae a reunirnos en esta oportunidad, en donde les comentaré 10 cosas que debieron ocurrir antes en One Piece. Como todos sabrán, esta historia es extremadamente larga y a veces su autor peca mucho de introducir a destiempo conceptos, personajes, concluir tramas o incluso desarrollar arcos. Y de todo esto y más hablaremos ahora, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos justamente por algo que seguramente todos habrán escuchado en algún momento, y ese es el uso del haki dentro de la historia. Creo que todos alguna vez dijimos o vimos que alguien dijo que el haki en One Piece apareció demasiado tarde, y la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo con eso, ya que si nos ponemos técnicos y hablamos con propiedad, el haki se introdujo desde el capítulo 1, cuando Shanks ahuyentó al Señor de la Costa luego de que le comiera el brazo usando su haki del Conquistador. Posteriormente, en el arco del Baratie aparece Mihawk, quien para ese entonces tenía su espada transformada en una Kokuto, cosa que nos sirve como prueba de que el concepto del haki de armamento como tal se tenía planteado desde ese momento, ya que este recurso es necesario para oscurecer el filo de una espada. Y ya si nos vamos a Skypiea, ahí tanto Enel como sus sacerdotes y una niña usaron literalmente el haki de observación, solo que le llamaban mantra, por lo que si hablamos con propiedad el haki fue introducido bastante pronto en la obra. Pero entonces, ¿por qué aparece en esta lista de cosas? Esto sucede porque, si bien es cierto que aparece pronto, digamos que no existió un recurso gráfico propio para el recurso que nos ayude a identificarlo en retrospectiva. Les digo un ejemplo. Sabemos que el uso del haki de armamento se representa con el oscurecimiento de las extremidades en donde se aplica. Sin embargo, en Shabondi, por ejemplo, no vimos a Rayleigh con su pierna oscurecida cuando atacaba a Kizaru. Esto porque eso de que se oscurece se explicó más adelante con el salto temporal. Y lo mismo sucede con el haki de observación y del Conquistador avanzado. De hecho, con este último existe un problema bastante grave, y es que se representa con unos recursos gráficos que ya se usaban desde antes para otra cosa. Verán, el Conquistador avanzado emana rayos de las extremidades desde donde se imbuye, haciendo así que estos rayos se desprendan del área en donde impactan. Sin embargo, desde antes en la historia hemos visto cómo esos rayos también se desprenden para representar la potencia del impacto de un golpe, y no el uso del Conquistador avanzado, por lo que se solapa el recurso y hace que muchas personas se confundan por esto. Y por esta razón es que coloqué al haki aquí, ya que Oda debió representarlo gráficamente desde mucho antes para que así él mismo no generara confusiones en el espectador, y de esa manera el sistema de poder quedará bien claro desde el vamos, cosa que evitaría que se generasen muchos debates tontos en la actualidad respecto a cosas que sucedieron antes. Ahora nos vamos con una cuestión que en su momento critiqué a más profundidad, pero como ya ha pasado bastante tiempo de ello, la colocaré nuevamente en este video, y esa es la existencia de los caballeros divinos. Verán, para hacerles rápido, sincero y sexy, porque evidentemente soy una berenjena muy sexy, los caballeros divinos se los sacó Oda del analgésico a última hora. No estuvieron planeados desde el vamos, y eso a día de hoy genera muchas inconsistencias en la historia debido a la función que cumplen. Pero para quien no lo sepa, este es un grupo de sirvientes personales que tiene Imu, los cuales se encargan tanto de recibir órdenes directas provenientes de él como también de legislar dentro de Mary Joyce. Digamos que es un grupo de élite que se encarga justamente de solucionar problemas complicados a los que Imu no tendría por qué delegarle al Cypher Paul. Y uno pensaría que a priori eso está genial, ya que mientras más poder militar tenga el gobierno mundial, mejor, ya que lo necesitan para poder enfrentar a la grandísima cantidad de personajes que tendrán en contra en la guerra final. Sin embargo, esto también genera incongruencias, como que por ejemplo, se deberían de haber enterado en la primera parte de la historia de que un chico que usaba el mismo sombrero que Shanks y Roger, que se apellidaba Monkey D y que tenía una fruta del diablo sospechosamente parecida a la del Joy Boy, anduviera declarándoles la guerra. Al ver esto, Imu debió de haber mandado automáticamente un par de estos bichos para darle mortadela a Luffy, ya que su función es literalmente esa. Sin embargo, no lo hizo evidentemente porque no estaban planeados desde el principio, razón por la cual tampoco se encargaron de darle mortadela a Nico Robin durante todos los años posteriores a la tragedia de Ohara, ni tampoco que se aparecieran en Wano mientras Luffy y Kaido peleaban para asegurarse de que ambos cayeran mortadeleados durante la guerra, tal cual como quería el gobierno, de hecho. En fin, todo esto demuestra que fueron pensados en el último momento, y aunque Oda lo hizo para fortalecer
fortalecer al gobierno, cosa que está bien. Esto por otro lado genera otros problemas de verosimilitud en la historia que hacen que el gobierno mundial vuelva a quedar como una organización de incompetentes, ya que tienen tanto poder y tanto alcance, ¿por qué no lo usaron para solucionar esos problemas desde el vamos? Razón por la cual se debieron introducir muchísimo antes. Esto para no generar esos problemas, o para que al menos los mismos se pudieran reparar de forma un poco más creíble. Y ya que mencionamos a Luffy en el punto anterior, creo que es oportuno abordar este tema, pero desde ya. Y ese es el del cambio de la fruta de Luffy. A ver, creo que a día de hoy absolutamente nadie se cree que el hecho de que Luffy realmente siempre tuviera la fruta de Nika y no la Gomu Gomu no Mi sea algo que Oda planeó desde el principio de la obra. Aunque igual estoy siendo demasiado optimista en creer que todos los que leemos esta cuestión semana a semana tenemos algo de sentido crítico. Pero me gustaría pensar que es así. Ahora bien, el punto es que yo personalmente considero que Oda es lo suficientemente buen escritor como para habernos dejado una serie de pistas claras de que la fruta de Luffy realmente era una legendaria que previamente ocupó otro elegido por el destino, ya que no deja de ser una cosa sumamente importante dentro de la historia. De hecho, la historia gira en torno a esa fruta, por lo que cualquier escritor que tuviera esto planeado desde el vamos habría dejado alguna que otra pista suelta por algún capítulo en donde se indique esto, o donde como mínimo se sugiera que hubo una fruta legendaria en algún momento, o mismamente la existencia del propio Nika, el cual recordemos que fue introducido en la obra luego de los 1000 capítulos, a pesar de que literalmente representa el génesis de la historia de One Piece. Lo gracioso de todo este tema es que luego de que Nika se introdujera, ahora resulta que todo el mundo lo conocía. Kuma y Bonnie lo conocían, Dory y Brogy lo conocían, Vegapunk lo conocía, Kaido lo conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón, absolutamente nadie mencionó nada de él previo a que Hushu lo mencionara en el capítulo en donde peleó con Jinbe. Si se supone que Nika es una leyenda de un salvador milagroso que se extendió por el mundo, debíamos haber visto en varias oportunidades cómo en los países que estaban metidos en problemas y que visitamos, la gente le debía haber rezado o esperarse su aparición. Sin embargo, nada de eso ocurrió porque Nika como concepto está intrínsecamente vinculado al cambio que recibió la fruta de Luffy, y esto no fue pensado desde un principio, razón por la cual considero que tuvo que haber ocurrido antes en la historia, ya que de esta forma se podría haber justificado con mejores fundamentos si el cambio no habría sido tan increíble en el mal sentido de la palabra. Ahora bien, Luffy no es el único supernova afectado por algo que debió ocurrir antes en la historia, ya que en general como grupo, evidentemente exceptuando a Luffy y a Zoro, todos los demás miembros de la peor generación debieron de haber aparecido antes en la obra. Y ojo, con esto no me refiero a que Oda debió haber escrito Shabondi antes, no se confundan, sino que más bien debió habernoslos mostrado individualmente haciendo cualquier rufianada mientras Luffy tenía su aventura en la primera parte de la historia. Y esto lo digo porque si nos ponemos a pensar, habiendo llegado a Shabondi, se comenta que algunos de los supernovas son percibidos como semejantes a Luffy en cuanto a peligrosidad respecta, al menos esto por parte del gobierno mundial. Sin embargo, no sabemos prácticamente nada de lo que esos tipos hicieron para que se les compare al protagonista. Vamos, que con Luffy vimos de primera mano cómo ese tipo literalmente derrotó a 2 Shichibukai y fue responsable de la destrucción de la isla de la justicia del gobierno mundial, y luego te quieren vender que Kid, un tipo que recién vemos por primera vez y que se dedicaba a invadir reinos de debiluchos, es su semejante. Ahora, si no sé, hubiéramos visto cómo al final de uno de esos arcos en donde Luffy hacía sus cosas por Paradise Kid se enfrentaba a algún vicealmirante o algo así por el estilo, podría creerme mucho más que estos tipos son considerados igual de problemáticos que Luffy. Pero evidentemente eso no podría haber ocurrido porque como tal, el concepto de los supernovas no fue algo que se le ocurrió a Oda, sino más bien a uno de sus editores. Y ese mismo tipo parece que luego le encerró en un cuarto a él luego de que le pidiera que creara a ese grupo que se le había ocurrido para que los metiera en su historia porque funcionarían muy bien. Esto es real y eso dejó como consecuencia que hoy tengamos a personajes como Law, Bonnie, Killer y lastimosamente a Kid también. No obstante, por la misma vía evidencia que no fueron planeados desde el vamos, razón por la cual hace que su introducción pudiera ser mejorable y de hecho lo es, tal cual como se los estoy comentando. Ok, ahora vamos a hablar de un personaje que a los que más frecuentan en el canal saben que me encanta, Sanji. Más específicamente de su arco de evolución de personaje en Whole Cake Island. Y les voy a ser sincero, a mí me encanta el arco de Whole Cake. Me encanta la evolución que tuvo Sanji ahí. Me encanta la relación que Oda le construyó con Pudding. Me encanta la participación de los Mugiwara en el lugar. En fin, me parece uno de los mejores arcos del Nuevo Mundo por lo redondo que es Whole Cake. Sin embargo, considero que ocurrió cronológicamente un poco a destiempo. Y esto lo digo porque soy plenamente
plenamente consciente de que muchos no estarán de acuerdo con todo esto bueno que les estoy diciendo, y eso puede que en parte sea porque de base no les haya gustado el arco, o al menos no que el arco haya estado entre medias de Zou y Wano, ya que verán, en el arco de Zou se fijó el objetivo de confrontar a Kaido luego de haber derrotado a Doflamingo, trama que se había establecido desde Punk Hazard cuando Luffy y Law se aliaron. Sin embargo, a pesar de todo el hype que Oda nos construyó con el país de Wano y con el hecho de que Luffy se enfrentaría y derrotaría a un Yonkou con ayuda de Law, este decidió darle una pausa a toda esa cuestión para cerrar una trama que había abierto con la salida de Sanji de la banda en una situación bastante confusa. Y evidentemente a muchas personas no les iba a gustar esto, ya que por un lado Sanji es un personaje que genera mucha división, y ahora imagínense que les digan que en lugar de irse al país de los samuráis a liquidar a Kaido, en lugar de eso tengan que ir al territorio de una anciana obesa para detener la boda de un personaje que no les cae bien. Es debido a esto que el arco de Whole Cake no está lo suficientemente valorado por la gente. Considero que si hubiera sucedido antes la trama de Sanji y todo lo demás que vimos habría sido recibida de mejor manera, razón que me hace pensar que debió haber sido escrita antes para que así no obstaculizara la trama del enfrentamiento contra Kaido, el cual evidentemente era muchísimo más hypeante para los espectadores. Ahora hablemos de una cuestión que aún no ha ocurrido, pero que debido a la última aparición del personaje debemos asumir que sucederá eventualmente, y esa cuestión no es otra que el regreso del vicealmirante Smoker a la historia. Y verán, les explico. Smoker en la primera parte de la obra, es decir, antes del salto temporal, tuvo muchísima presencia en la trama de los Mugiwara, siendo de hecho, por definirlo de alguna manera, una especie del Garp si Luffy fuera Roger. Imagínense lo que les estoy diciendo, gente. Según lo visto en los primeros 300 capítulos del manga, su Garp sería Smoker, ya que constantemente lo andaba persiguiendo para intentar atraparlo, y esto le llevó a tener tramas sumamente interesantes vinculadas a su sentido y percepción de la justicia, contrastados con la aplicación de la misma por parte de la organización a la que pertenece. Esto sirvió como base para un conflicto que el personaje posteriormente tendría y que le serviría para que en algunas situaciones actuase a favor de Luffy, dejándonos así un personaje extremadamente interesante. Sin embargo, tras el salto temporal, Smoker fue sumamente humillado en el arco de Punk Hazard por prácticamente todos. Luffy le humilló, Law le humilló, César le humilló y Bereko también lo hizo. Esto a priori no tendría por qué ser malo, ya que pudo haber servido como punto de inflexión para el Humitos, detonando así una evolución del personaje que le hiciera volver más poderoso, cosa que en teoría debió haber sucedido. Sin embargo, Oda prefirió dejar a Smoker de lado y sustituirle con el almirante Fujitora, quien más o menos tiene sus mismos ideales y cumple con la misma función de Marin, que no está de acuerdo con la justicia que se aplica en su organización. Esto dejó a Smoker totalmente relegado, hasta el punto en el que no le volvimos a ver hasta hace no mucho tras el final de Egghead, dando a entender que volvería, sí, pero que debido a las múltiples cuestiones que han ocurrido ya no mucha gente se lo toma en serio, a pesar de la importancia que tuvo en el pasado. Es por esto que considero que su regreso debió haber ocurrido mucho antes y también ser mucho más hypeante, quizás con algo más como, no sé, verle hablando con Sengoku para que le entrene durante Zou o Wano. Imagínense el hype que se podría haber generado tras saber que ese tipo sería entrenado por uno de los marines más poderosos de la historia. A día de hoy estuviéramos esperando su reintegración a la trama con muchas ganas, cosa que no ocurrió porque Oda decidió dejarlo de lado por demasiado tiempo, y es por esto que considero que debió haber regresado antes. Ahora, si hablamos de cosas que debieron ser trabajadas desde mucho tiempo antes, no podemos dejar de lado literalmente a una facción entera, la cual de hecho en la actualidad es una de las más importantes dentro de la historia, y esa es el Ejército Revolucionario. Sí, aunque no lo crean, dentro de la obra los revolucionarios tienen mucho peso, sobre todo ahora que están luchando directamente contra Mary Joyce. Sin embargo, no todo el mundo le da la importancia que realmente tiene esta trama por el simple hecho de que Oda los ha dejado de lado durante toda la historia, relegándoles a hacer simples cositas sin tanta importancia de vez en cuando. Es que, gente, es literalmente increíble, en el mal sentido de la palabra para muchos, el hecho de que Monkey D. Dragon sea actualmente el criminal más peligroso de la historia, cosa que es canon, y esto porque apenas ha aparecido haciendo cosas de cara al público. De hecho, durante prácticamente toda la primera mitad de la obra, los revolucionarios como organización estuvieron ausentes, no vimos nada interesante de ellos. Sí que es cierto que Dragon salvó a Luffy en Lockdown, que Kuma estaba haciendo sus cosas como independiente a favor de todos ellos, y que Ivankov apoyó bastante en la saga de la Guerra de la Cumbre, pero todas esas cosas fueron realizadas por ellos independientemente de su facción, y esto pesa bastante, ya que para el público en general habría sido bastante mejor ver cómo este conjunto luchaba poderosamente contra algún personaje poderoso del gobierno mundial o de la marina mientras Luffy tenía sus aventuras. Es que imagínense que luego del arco de Dressrosa, Jesús Vargas descubre la ubicación de su base en Báltigo, y eso desencadenó una guerra en donde participó el ejército revolucionario y por consecuencia Monkey D. Dragon y Sabo, por otro lado los piratas de Kurohige que les invadieron para robarles sus armas, y por último la marina que apareció
apareció por ahí para, supongo que para tocar las bolas. Todo este conflicto transcurrió fuera de escena. Imagínense lo genial que pudo haber sido ver cómo peleaban estas tres facciones. Por medio de esto, mucha gente podría haber generado más interés por esta organización y que no hubiera esa apatía que actualmente existe hacia ellos. Es por esto que creo que su participación en la trama debió haber sido desarrollada desde mucho antes. Pero volvamos a la banda de los Mugiwara, y esto lo digo porque hablaremos de un personaje específico. Ese no es otro que Brook, el músico de la banda, quien, aunque no lo parezca, aún no ha tenido su enfrentamiento 1 vs 1 trascendental dentro de la historia como Mugiwara. ¿Saben? Ese tipo de arcos en donde la gran mayoría de los Mugiwara pelean y sacan a relucir sus power-ups, o en su defecto reafirmar lo poderosos que son, arcos como Arabasta, Enies Lobby o mismamente Wano. En todos ellos la mayor parte de la banda pelea y hacen lo que les comenté antes. Sin embargo, Brook, al haberse introducido bastante tarde en la primera parte de la obra, no pudo estar presente ni en Arabasta ni tampoco en Enies Lobby. Y posteriormente en Wano no tuvo ninguna pelea 1 vs 1 contra alguien trascendental. Debido a esto, a día de hoy no sabemos con exactitud qué tan poderoso es Brook. Y esto es una tremenda falla, puesto que es un personaje con muchísimo potencial para el combate. Y antes de que me lo pongan en los comentarios, su pelea contra Big Mom no cuenta debido a la abismal diferencia de poder que había entre ambos. Ahí Brook no pudo demostrar nada más que los gigantescos huevos esqueléticos que tiene al decirle lo que le dijo a Big Mom. Ni tampoco cuenta la que tuvo con el Gyojin en la isla Gyojin, ya que en ese arco ningún Mugiwara realmente se enfrentó a un reto demasiado complicado, por lo que ninguno de ellos demostró su verdadero 100% ahí. A día de hoy, luego de tanto tiempo transcurrido, es impresionante pensar que Brook aún no ha tenido un enfrentamiento trascendental dentro de la obra, y esto pesa bastante tomando en cuenta que es parte del conjunto protagónico de un shonen neketsu, es decir, de una historia japonesa en donde se resuelven los problemas a puñoterapia. Es por esto que considero que una buena pelea para Brook debió haber ocurrido desde mucho antes. Y si todos podríamos estar más o menos de acuerdo con el punto anterior, ahora creo que indiscutiblemente todos coincidiremos también en lo que les voy a decir. Tomando en cuenta cómo acabó esto, es un hecho evidente que Oda debió concluir el conflicto del posible nuevo tripulante de la banda de Luffy en Wano muchísimo antes de cuando lo acabó haciendo. Y es que quien haya estado presente en el fandom mientras el arco del Japón feudal de One Piece se estaba emitiendo habrá sido testigo de la guerra que había entre el fandom de Yamato y el fandom de Carrot, por ver cuál de las dos sería la siguiente Nakama que se iría con Luffy de Wano en el Thousand Sunny. Evidentemente suena extremadamente gracioso en la actualidad pensar que dos grupos para nada pequeños de personas discutían durante horas enteras por ver cuál de las dos se uniría. Esto porque al final ninguna de las dos lo acabó haciendo, pero tengan presente que quien haya estado presente ahí sabrá que para nada eso era un juego. Por momentos esa guerra interna entre fandoms parecía equiparar el conflicto que hay entre los fans de Sanji y Zoro. Imagínense ustedes la magnitud de toda esa vaina, gente. Y claro, como se podrán imaginar, en el momento en el que se nos dejó bien en claro que ninguna de las dos se uniría en la banda, absolutamente todos acabamos decepcionados. Los fans de Yamato porque esta decidió quedarse en Wano para protegerlo. Los fans de Carrot porque le impusieron tener que ser la nueva gobernante de Zou a pesar de que su sueño era viajar por los mares. Y también el resto de las personas que estábamos esperando que cualquiera de las dos se uniera para ver cómo los contrarios se marcaban ardidas de proporciones bíblicas luego de que se burlaran de ellos. Evidentemente Oda sabía lo que estaba generando con todo este conflicto, y a conciencia de que ninguna se volvería una Nakama, decidió darle todas las largas posibles al asunto, haciendo bytes bastante cuestionables que al final solamente alargaron la conclusión de ese arco que ya de por sí había tenido un ritmo extremadamente accidentado. Por todas estas razones considero que Oda debió concluir este conflicto mucho antes, dejando bien en claro que era lo que iba a ocurrir, ya que la justificación de la conclusión de todo esto no estuvo para nada a la altura de las expectativas que él mismo se encargó de generar previamente. Y si de altas expectativas y ritmos accidentados hablamos, no podemos no mencionar el siguiente punto, el cual quedó perfecto para concluir el video, y ese no es otro que el discurso que dio Vegapunk en Egghead, el cual además de haber sido estirado hasta por si acaso, también tuvo poca información en comparación a lo que muchos esperábamos de lo que podría haber sido el discurso de Vegapunk. Gente, no puede ser posible que un mural y unos poemas antiguos en Elbaf contengan mucha más información importante y
revelaciones interesantes que el discurso post-mortem de un personaje que el fandom llevaba más de una década esperando a que apareciera por la información que este aportaría a los espectadores. Pero más allá de esto, es una realidad que el discurso como tal debió haber ocurrido antes. Esto no porque haya ocurrido a destiempo, sino porque previo a todo esto, Oda se encargó de desinteresar a muchos lectores semanales desarrollando una trama extremadamente aburrida e innecesariamente complicada con los Serafins y la traición de uno de los satélites del científico. No les estoy mintiendo cuando les digo que el interés por el contenido del manga semanal tuvo un bajón considerable por la culpa de que Oda decidiera aburrir a las personas con el misterio de cómo York traicionaba a Vegapunk. Esto porque se evidencia en el flujo del tráfico de interacciones de las redes sociales en donde se habla de One Piece, y por culpa de eso y de que no quiso levantar cabeza haciendo que el viejo cabezón se grabara tomando café durante unos cuantos capítulos más antes de revelar lo que tenía que revelar, la gente evidentemente se desenganchó de la trama, consecuencia que incluso a día de hoy se sigue palpando en Elbaf, arco que a pesar de tener un buen ritmo e introducir situaciones y revelaciones mucho más interesantes que en el arco anterior, lastimosamente tiene que pagar por los platos rotos de este. Es por esta razón que considero que, tomando en cuenta lo aburrida que fue la trama del traidor de Egghead, tanto como para que el propio Oda decidiera meterle un timeskip sin concluirla y hacerlo fuera de escena, el discurso de Vegapunk, que no deja de ser el clímax del arco, debió haber ocurrido antes para que la gente nueva que había llegado por el pic de audiencia en Wano y el live action se mantuvieran enganchados a la trama del manga. Y bueno gente, estas fueron las 10 cosas que considero que debieron haber ocurrido antes en One Piece. Sé que si busco de forma más minuciosa en la obra encontraré más, pero antes de hacerlo me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios las que ustedes creen que también debieron aparecer en el video. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando otro que hice hace no mucho de los ataques más poderosos de cada sombrero de paja. Viéndolo me apoyan un montón. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.